Today is a great Torah portion, and it's like every Shabbat. Y hoy es una porción de la Torah muy buena, al igual que todos los Shabbat. Because it's specifically put for this day in our time. Porque está específicamente puesta para estos días en nuestros tiempos. And you'll understand that as I go through this Torah portion, y tú vas a entender que al yo ir a través de esta porción de la Torah, and we continue to speak about order, nosotros continuamos hablando sobre el orden. You'll understand why I said that statement about it was made for this time. Y vas a entender por qué yo hice esa declaración de que esta porción está hecha para este momento. Because the word declares, and in the Gospels, it does say that the order and the interpretation porque la palabra y los evangelios dicen que el orden y la interpretación was given to the Jewish people. Fue dada al pueblo judío. So we're going to get into the word, and we're going to start in Leviticus chapter 21 with Parashat Emor. Okay, vamos a comenzar con la palabra y vamos a comenzar con Levíticos capítulo 21, la parcha Emor. Now, we've been going through double portions here back to back in the last couple of weeks. Y en las últimas semanas nosotros hemos estado teniendo porciones dobles de la parcha. And that doesn't take away that there's not enough meat or there's not enough content in this Torah portion. Y eso no quita de que en esta porción que vamos a estudiar hoy no haya suficiente contenido. But it has to do with the cycles in Israel, in the diaspora, and also the amount of months. Pero esto tiene que ver con los ciclos en Israel y en la diáspora, and the months. Y los meses. Because they are determined whether it's a leap year or whether it's not a leap year. Leap year. Porque eso determina si hay un año bisiesto o si no lo hay. Right. So we're always remember, biblical times are set by the moon. Así que siempre recuerda que los tiempos bíblicos son establecidos por la luna. Not by the sun. Y no por el sol. Okay, so let's go to Leviticus chapter 21. As you see here in the very first introduction is Vayikra 21 from verse 1, like Robert said, to verse 23 of chapter 24, and you see the Haftarah portion there of Ezekiel 44, and even a 1 Peter reference, chapter 2. I took this particular comic, so go ahead. Así que vamos a comenzar con Levíticos 21, y como tú puedes ver de donde Robert leyó, Levíticos 21 del 1 al 24 hasta el capítulo 23. También tenemos la Haftarah, Ezequiel 44, y también tenemos primero de Pedro en las Escrituras Apostólicas 2 del 4 al 10. Y yo cogí esta caricatura. And it is interesting because it is done with the premise of the very first verse. Y es interesante porque esta caricatura está hecha con la premisa del primer verso. And it is a parody because the first man on the left says, "My phone just died." Y es una parodia porque el primer hombre en la izquierda dice, mi teléfono se acaba de morir, no tiene batería. And the guy on the right says, "Keep it away, I'm a Kohen." Y el señor en el lado derecho dice, manténlo lejos, yo soy un Kohen. So that just sets the tone. Así que eso establece el tono. That not everybody's made equal. Que no todo el mundo está hecho igual. In the order of Hashem. En el orden de Hashem. So let's go into our next slide. Así que vamos a ir a nuestra próxima diapositiva. And just as a reminder, we are counting the Omer. Y solo como recordatorio estamos contando el Omer. We are up to day 30 of counting of the Omer, or that's 4 weeks and 2 days. Estamos en el día 30 de contar el Omer. Eso es 4 semanas y 2 días. So the reason we count weeks and days is because that's what's in the scriptures, and you shall count the weeks and a day. Y la razón por la que contamos las semanas y los días es porque está
en la escritura, que debemos de contar las semanas y el día. And this coming week, there is the remembrance of this Jewish holiday called Lag BaOmer. Y esta semana que entra, tenemos el recordatorio de este día conmemorativo judío, Lag BaOmer. And you will know if you're a student of yeshiva what it means and what it's tied to. Y tú, si eres estudiante de la yeshiva, vas a saber qué significa y a qué se le ata. We know that 24,000 students from Rabbi Akiva died because of a plague on this Lag BaOmer day. Nosotros sabemos que 20,000 estudiantes del rabino Akiva murieron debido a esta plaga que azotó sus estudiantes durante ese periodo, ese día de Lag BaOmer. And we also know that Rabbi Ben Yochai, who was a student, at a later time died on the same day. Y nosotros sabemos que el rabino Ben Yochai en un tiempo después murió en ese mismo día. And this traditionally in Israel, there's a lot of bonfires that are done in this day. Y tradicionalmente en Israel hay muchas fogatas que se hacen en ese día. Because it's a reminder that Rabbi Ben Yochai, porque es un recordatorio que el rabino Ben Yochai was considered a tzaddik, fue considerado un sádico, un justo, who kept the Torah alive que mantuvo la Torah viva during this period of time called the Shmat. Durante este periodo de tiempo llamado the Shmat. The Shmat, which means that the forceful coercion from Judaism by the Romans. El cual quiere decir la coerción forzosa del judaísmo, sacarlo del judaísmo en Israel durante la ocupación romana. So he was said to be responsible for keeping Torah alive during a very, very tough period in Israel. Así que él fue responsable de mantener la Torah viva durante este tiempo tan difícil en Israel. So this is part of what we're going to see through this week of counting of the Omer. Así que esto es parte de lo que nosotros vamos a ver durante esta semana cuando estemos contando el Omer. Not to mention that we still have Messiah walking and giving testimony after his resurrection. Y no sin antes mencionar que tenemos también al Mesías caminando y dando testimonio después de la resurrección. In the first century. En el primer siglo. So let's jump into then the outline of this Torah portion very briefly. Así que vamos a comenzar con el bosquejo de esta porción de la Torah brevemente. And you see the rules here for the priests are leading in. Y podemos ver aquí las reglas para los sacerdotes, comenzando con ellas. The holy days. Los días santos. And we will discuss that a little bit, the Sabbath. Y vamos a discutir eso un poco más, el Sabbath, el día de descanso. And then you see the breakdown here of the Moedim. Y luego ves los diferentes fiestas bíblicas. And then it ends up in Leviticus 24 going through the lighting of the menorah, the bread in the sanctuary. Y luego continúa con Levíticos 24 cuando se prende el menorá y el pan en el santuario. And then it ends up a little bit with what you heard from Robert, dealing with a blasphemer. Entonces termina con lo que ustedes oyeron un poco de Robert, tratando con la persona que blasfema. In other words, somebody who violates or, in Jewish thought, en otras palabras, alguien que transgrede o en el pensamiento judío, who makes the name of Hashem common. Que hace del nombre de Hashem algo común. So, in other words, Hashem is not common, he's holy. Por lo que en otras palabras, Hashem no es común, él es santo. So, if a person transgress against the holiness of Hashem in his name, si una persona transgrede en contra de la santidad de Hashem, de su nombre, that is basically what is it, blaspheming his name, not to carry his name properly. Eso es básicamente lo que blasfemar quiere decir, no llevar su nombre propiamente, correctamente. Okay, so let's now just give a short review.
Y ahora vamos a dar un pequeño repaso of what we learned last week. de lo que aprendimos la semana pasada. So last week we talked about and we learned about how Hashem betrothed Israel at Sinai. Y la semana pasada nosotros hablamos y aprendimos de cómo Hashem se comprometió con Israel en Sinaí. And the marriage was not fulfilled but through the process of Kedushah or sanctification. Y el matrimonio no iba a ser completado sino a través del proceso de Kedushah o santificación. And it will happen when Messiah returns again. Y esto sucederá cuando el Mesías regrese nuevamente. So we learn about parallels that exist from Yom Kippur services. Y hablamos sobre paralelos que existen del servicio de Yom Kippur, The tabernacle, el tabernáculo the blood of the Messiah. y la sangre redentora del Mesías. All of these are part of Parashat Kedoshim. Y todas estas son parte de la Parashá Kedushim, Right, that we discussed last week, the double Torah portion. que nosotros discutimos la semana pasada, que era una porción doble. And we really emphasize the fact that we learn how to approach Hashem, His holiness. Y realmente enfatizamos que nosotros aprendimos cómo acercarnos a Hashem, And we su talked- santidad. And we talked about these three things that are discussed in the sages of how we should basically look upon Him. Y hablamos sobre estas tres cosas que, y los eruditos y los maestros también hablaron, de las cuales nosotros tenemos que tener presente. When we talked about fearing the Lord, Cuando hablamos sobre el temerle al Señor, it's not the fear that's spoken in the Bible as pachat, or in Hebrew, no es el temor del que se habla en la Biblia pajat en hebreo, or terror. o terror. If not, it's the fear of respect of His awesomeness. Es el temor de respeto por su grandeza. So it talks about these three things. The Holy One, blessed be He, as it say, you shall fear the Lord your God. Y habla de estas tres cosas que uno tiene que temer. El santo, bendito es Él, como dice, y tú debes de temer al Señor tu Dios. That we should fear one's parents, as it say, everyone shall revere his mother and father. Que debemos de temer a nuestros padres, como dice, que cada persona debe de reverenciar a su madre y a su padre. And that we should revere the temple as we have to revere my sanctuary. Y que debemos de reverenciar y temerle, al temer y tener temor al templo como mi santuario. So that speaks overall in general about holiness. Y eso habla en general de santidad. Now, in this Torah portion, if we begin the book of, in this Torah portion of the book of Vayikra, Así que en esta porción de la Torah, de la parcha de esta semana, vamos del libro de Vayikra. we're going to start by telling you how Hashem has called us to take our positions. Y vamos a hablar sobre cómo Hashem nos ha llamado a nosotros a tomar nuestra posición. And here in the very first pasuk of today, the very first verse of today's Torah portion, Y aquí en el primer verso de la porción de la Torah de hoy is very evident. es bien evidente. Hashem has an order, and He establishes by assigning positions. Hashem tiene un orden y Él lo ha asignado al establecer posiciones. So let me read verse 1 of Vayikra 21. Así que Él va a leer ahora Levítico 21:1. And God said to Moshe, speak to the priests of Aaron and say to them, let no priest become ritually impure through contact with a dead person when there are others among his people who can tend to the burial. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Or you can see in your version there on your screen where it says, speak unto the priest, there shall not be defile himself with a dead among his people. O como tú puedes ver en La pantalla ahí en la en la diapositiva. pantalla que dice que le hables a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no deben de contaminarse ellos mismos con los muertos entre ellos. So traditionally, the book of Vayikra
Así que tradicionalmente el libro de Vaikra o Levítico is also called the Torah HaKohanim, también se le llama el Torah HaKohanim or the Torah for the priest. o la Torah para los sacerdotes. Well, right here you can see that Israel is not all the same. Pero aquí mismo tú puedes ver que Israel no es todo lo mismo. Not every person of the people of God are the same. No todas las personas Del pueblo. del pueblo de Dios son las mismas. So Israel is divided. Por lo que Israel está dividido. See? They're not, and that's okay. Y eso es algo que está okay, que está bien. So let's look then at verse 10 of the same Leviticus 21. Así que vamos a buscar ahora en Levíticos 21, Verse 10 el verso 10. says, the Cohen who is ranked highest among his brothers. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, Highest among his highest. brothers. Aquí no lo dice, en la versión de él dijo highest, el mayor. Y la versión mía no lo dijo, pero es el mayor. So if you look in the Hebrew, it says highest, which means in this other version, it says verse 10. I'm going to read it to you. Y si tú ves aquí en el hebreo el término mayor, él lo va a leer ahora aquí. See, the high priest who is elevated above his brothers. El sumo sacerdote que está elevado sobre sus hermanos. So it's taken out of the Hebrew text, depending on your Bible. Así que esto está, que él acaba de leer, lo sacó de la Biblia hebrea, pero dependiendo de su Biblia, It can be redacted. puede ser redactado, como me pasó a mí. Right. So depending on your version, but it actually says that it puts the Cohen, especially the Cohen Hagadol, above their brothers. Dependiendo de tu versión, pero específicamente dice que ponen el Cohen Hagadol sobre los otros. And then he makes it explicit. It continues to say the one whose head has been or has the anointing oil poured and who is consecrated and put on the garments is not to stop grooming his hair, tear his clothes, or go in to where any dead body is, or make himself unclean. Entonces luego continúa haciendo la distinción, diciendo sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. Even when his father or mother dies, he cannot violate that. Aún por su padre o por su madre no puede contaminarse. So not everyone can follow and are expected to have these same requirements as spoken here in Leviticus 21. Así que no todos pueden seguir y se espera que tengan estos requisitos como son especificados aquí en Levíticos 21. Yes, we're all part of the body of Messiah. Sí, somos todos nosotros parte del cuerpo del Mesías. And we all have specific functions. Y todos tenemos funciones específicas. So nobody should be getting or feel bad or get offended or feel isolated. Así que nadie debe de sentirse mal o ofenderse o sentirse aislado. Because they can't do this or they can't do some other thing in the body. Porque no pueden hacer esto o pueden hacer lo otro en el cuerpo. Because you see very clearly here Porque tú puedes ver aquí claramente the perfect example with Israel el ejemplo perfecto con Israel in the Torah. en la Torah. Israel was a holy nation, Israel era una nación santa, set apart, separada, built and with the purpose of bringing Hashem unto the nations. edificada, construida con el propósito de traer a Hashem a las naciones. But it was built with the Kohen, Pero fue construida, edificada con el Cohen, the Levites, los levitas and the people, y el pueblo, which included obviously all the tribes. el cual obviamente incluía todas las tribus. And it is understood that all of it is Am Israel, Y se entiende que todo es Am Israel, el pueblo de el Israel. pueblo de Israel. But not everyone is or has got the same Torah. Pero no todo el mundo es o tiene la misma Torah. I hope you understand, because that is not different today.
Yo espero que ustedes entiendan porque eso no es nada diferente a hoy. For Hashem, or our God, Ya que Hashem o nuestro Dios does not change. no cambia. We have those who are in the office of priest, Nosotros tenemos aquellos que están en el oficio de sacerdote, elders, ancianos, deacons, diáconos, scribes, escribas, etc., etcétera, as a model brought straight out of the scriptures, but is not Israel or is not a Levitical instructed order. pero como un modelo traído directamente de las escrituras, pero no es Israel o levítico como es instruido aquí. No es un orden levítico. No es un orden levítico como es instruido aquí. We should not be offended by this. Y no debemos estar ofendidos por esto. And if we have a different position, or even if they are some positions that we can't obtain or perform, Y si nosotros tenemos una posición diferente o si hasta hay otras posiciones que nosotros no podemos obtener o llevar a cabo under the Torah, bajo la Torah, but we should embrace pero nosotros debemos de abrazar, aceptar, abrazar, or tomar, and do our very best in the avodah that is placed upon, before us. y hacer lo mejor que nosotros podamos en el abodá que ha sido puesto en nosotros. Que significa el servicio. Abodá significa servicio. Our very best to serve him through what? Through mitzvot? Nuestro mejor esfuerzo para poder servirle a Él a través de nuestros mitzvot, In whatever capacity he allows us to operate. en cualquiera que sea la capacidad que Él nos permite a nosotros operar. Now, look here very carefully at what the context is in the book of Hebrews. Ahora, mira aquí bien cuidadosamente lo que el contexto es aquí en el libro de Hebreo. So go with me to Hebrews 4, 14 through 16. Así que vamos ahora a Hebreos 4, del 14 al 16. And I've told you before that the book of Hebrews was written and is really called, especially if you have the complete Jewish Bible, Y le he dicho anteriormente que el libro de Hebreo es llamado, y especialmente si usted tiene el Complete Jewish Bible, Messianic Jews. Judíos mesiánicos. Okay, so anytime you read an incret or a letter, Así que cualquier vez que tú leas una carta, una carta, it has a purpose. la carta tiene un propósito. And this purpose is to talk to the Messianic Jews. Y este propósito es para hablarle a los judíos mesiánicos. They needed to understand what most people believe wrote this book, which was Paul the Apostle or Rav Shaul. Ellos tenían que entender lo que la mayoría de las personas piensan que escribieron este libro, Rav Shaul o el apóstol Pablo. Just like we do, they needed to understand their position now in the kingdom. Al igual que nosotros, ellos tenían que entender la posición de ellos en el reino. Now that they have become believers in the Messiah. Ahora que ellos habían llegado a ser creyentes en el Mesías. But I want you to make clear, do you understand that this word right now is speaking to a natural Jew? Pero yo quiero hacer claro que tú entiendas que esta palabra ahora mismo está hablando a un judío natural. Or anyone who have been basically proselytized as a Jew person that had received the Messiah. O cualquiera que ha sido Un prosélito prosélito que aceptó el Mesías. que aceptó el Mesías. So this is what we need to have as a background and context. So here the apostle is trying to make them understand and to make a distinction. So let's read chapter 4. Y esto es lo que tenemos que tener de trasfondo. El trasfondo que tenemos que tener y saber que aquí el apóstol está tratando de hacerle a ellos entender y hacer una distinción de esta posición. Así que vamos ahora a Hebreos capítulo 4, Verse 14. el verso 14.
We just came back and told you that the Kohen Gadol in the Torah portion is what? The top among the people. Y acabamos de decirle que el Cohen Gadol es el más alto, el mayor entre todas las personas. Therefore, let's read in verse 14. Therefore, since we have a great Kohen Gadol who has passed through to the highest heaven, Yeshua the Son of God, let us hold firmly to what we acknowledge as true. For we do not have a Kohen Gadol unable to empathize with our weakness, since in every respect he was tempted just as we are, the only difference being that he did not sin. Therefore, let us confidently approach the throne from which God gives grace, so that we may receive mercy and find grace in our time of need. Por lo tanto, vamos a leer en el verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. So this is a powerful message given here by Rav Shaul to open the eyes of the Messianic Jews. Así que esto es un mensaje poderoso aquí dado por el apóstol Pablo para abrir los ojos de los judíos, To elevate past the Levitical priesthood para elevar pasado el sacerdocio levítico, beyond the Levitical priesthood. más allá del sacerdocio levítico, What? The Kohen Gadol in Shemayim, in heaven. que el Cohen Gadol en el cielo, Yeshua the Messiah. Yeshua el Mesías. So they knew perfectly what the position of the high priest was for Israel. And Ellos sabían perfectamente cuál era la posición del sumo sacerdote para Israel, but needed to understand further the position of this high priest of a new order. pero tenían que entender más a profundidad la posición de este sumo sacerdote de un orden mayor. Yeshua could not occupy a Levitical position. Yeshua no podía ocupar una posición levítica He's not from the lineage of the sons of Aaron. porque no es del linaje de los hijos de Aarón. He was unqualified to perform the korbanot. Él no estaba cualificado para llevar a cabo los corbanots Or the o los sacrifices. He sacrificios. was from the tribe of Judah. Él era de la tribu de Judá And the Messianic Jews knew that. y los judíos mesiánicos sabían eso. So you see why the subject matter needed some extra explanation. Así que por eso es que puedes ver por qué este tema necesitaba una explicación adicional. How do we know that? Let's go to the chapter 1 of the book of Hebrews. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Vamos al capítulo 1 del libro de Hebreos. Chapter 1. It is here that the process is established. Y es aquí donde el proceso es establecido. Okay. So when you go back to the on chapter 1 of the book of Hebrews, you can see how our Heavenly Father with his people, how the Messiah fulfilled this calling, but at a much higher capacity. Así que cuando tú vas aquí a Hebreos capítulo 1, tú puedes ver cómo este llamado es llevado a cabo, pero a un llamado mucho mayor. Yes, much higher. One that couldn't be fulfilled by the Levitical priesthood. Uno mayor, uno que no podía ser llevado a cabo por el sacerdocio levítico. And it says here in verse 1, I'll read it all in English and then she'll read it in Spanish. Él lo va a leer primero en inglés en el verso 1, luego yo lo voy a leer en español. In days gone by, God spoke in many varied ways to our fathers through the prophets. But now, in the Aharit Hayamim, he has spoken to us through his Son, to whom he has given ownership of everything and through whom he created the universe. This Son is the radiance of the Shekinah, the very expression of his essence, upholding all that exists by his powerful sword.
And after he had through himself made purification for sins, so he's a Korban of Pesach, he sat down at the right hand of the Hakgeula ben Mumrim. In other words, he sat down the right hand of his Abba. A figure of speech. He had all his power. So he has become much better than the angels, and the name God has given him is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? So jump to verse 8. It says, "But to the sons he say, your throne, O God, will last forever and ever. Your rule, your kingdom, with a scepter of equity. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, O God, your God has anointed you with the oil of joy in preference to your companions." Vamos ahora a ir al verso 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. So Messiah here, the apostle, is giving them the exact image of a Kohen. Así que el Mesías aquí, el apóstol, le está dando la imagen exacta del Cohen. Except that he raised them because he himself became the Korban. Excepto de que él lo elevó porque él mismo llegó a ser el Korban, el sacrificio. In other words, because he had the anointing oil, just like you find in the Torah portion today. En otras palabras, porque él tenía el aceite de unción, al igual que tú encuentras en las otras porciones de la Torah. As the sons of Aaron were also what? Anointed. Al igual que los hijos de Aarón, que también fueron ungidos. And they were separated in that fashion from the Levites. Y fueron separados de esa manera de los levitas. Therefore, Mashiach is separated above all these people in a similar manner. Por consiguiente, el Mesías es separado entre estas otras personas de una manera similar. So, beloved, there is much in the Levitical sacrificial system that we must understand. Por lo que, amados, hay mucho más en el sistema levítico de sacrificio que nosotros debemos de entender. And to see why it was necessary under Hashem's ordinances. Y ver por qué era necesario bajo las ordenanzas de Hashem. But we must also understand why there is no temple today. Pero también nosotros tenemos que entender por qué no hay templo hoy en día. Because there is no greater korban. Porque no hay un sacrificio, un corbán mayor. Or sacrifice that will allow us to get closer to our Elohim than that of Messiah Yeshua. Que nos permita acercarnos a nuestro Elohim que el sacrificio de Messiah Yeshua. So listen to the anti-missionaries will attack you with this rhetoric. Así que escuchen a esta retórica por la que los antimisioneros van a atacar. They will fight you on this and deny the need for blood for atonement. Ellos van a pelear contigo y van a negar la necesidad de sangre para expiación. And claim that this is a universal known fact in Judaism. Y van a aclamar y a decir que esto es un hecho conocido y es universal en el judaísmo. And claim there is other ways to achieve forgiveness. Y van a decir y reclamar que hay otras maneras para poder alcanzar el perdón. This is nonsense. Tontería. Estos son tonterías, bobadas. But if it was, pero si fuese, why did Hashem establish the Levitical priesthood and the korbanos, especially for sin?
¿Por qué entonces Hashem estableció el sacerdocio levítico y los korbanot, los sacrificios, especialmente para el pecado and guilt, y para la culpa, etc., and all the others, etcétera, y todas las demás? and took away that ability to do them after the death of Yeshua in 70 AD. Y quitó esa habilidad de hacerlo después de la muerte de Yeshua en el 70 después de Cristo, Because of the destruction of the temple. debido a la destrucción del templo. Why will sacrifices then return in the Messianic kingdom to come? ¿Por qué entonces los sacrificios van a regresar en el reino mesiánico que ha de venir? In the so-called Ezekiel's temple or the third temple. En el tan llamado templo de Ezequiel o el tercer templo. By the way, they won't be all the sacrifices there. De hecho, no todos los sacrificios van a estar allí. These are going to be shlamim korbanot, or sacrifices of praise and of peace. Estos van a ser solo los shalamim korbanot, los sacrificios de adoración o de paz, And thanksgiving, yeah. de acción de gracia. So let's read again Hebrews 1 through 3, just as a reminder. Keep this in your back of your mind. Así que vamos a leer de nuevo Hebreos 1 del 1 al 3 y mantén esto siempre en tu mente. God spoke in many ways in various of the Father through the prophets. So we always going to refer when said God spoke through his prophets of Israel. We're always going to use that. But now in the Aharit Ayimim, which means in the last days, he has spoken to us through his son, to whom he has given ownership of everything and through he had created the universe. This son is the radiance of the Shekinah, the very expression of his God's essence, upholding all that exists by his powerful word. And after he had through himself made purification, he himself made purification for sins, he sat down at the right hand of the Father. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So, beloved, we have a responsibility. Por lo que, amados, nosotros tenemos una responsabilidad. We must take our position as individuals in our respective capacities. Y nosotros debemos tomar nuestras posiciones como individuos en nuestra capacidad propia. And as corporately as an edat, Y también corporativamente como un edad, which means testimony el cual significa testimonio of the community of the Messiah. de la comunidad del Mesías. We need to be an example of his kingdom on earth, Nosotros tenemos que ser un ejemplo de su reino en la tierra. a set apart, a holy nation, Tenemos que ser separados, una nación santa, a holy priesthood. un sacerdocio santo. We have to set the standard. Tenemos que establecer, tenemos que ser ejemplo de ese estándar. We have to walk the walk and let our children know Tenemos que caminar, hacer lo que decimos y dejar que nuestros hijos sepan and teach them in the understanding of the truth y enseñarles en el entendimiento de la verdad and keep them accountable. y hacerlos responsables. We can't afford to be the same as the world. No podemos darnos el lujo de ser igual que el mundo. So take your positions. Por lo que toma tu posición. Let's move forward. Vamos a continuar. Okay, so some will say, since Parashat Emor is about the Kohen, Así que algunos van a decir que como Parashá Emor tiene que ver con el Cohen, well, I guess I don't have to worry about it. I don't have to pay attention to it, pueden decir, bueno, pues como tiene que ver con el Cohen, yo no tengo que prestar atención. right? No me tengo que preocupar por eso, ¿verdad? Well, on the contrary, Por el contrario, the instructions and the observance of the priests of Israel las instrucciones y la observancia de los sacerdotes de Israel teaches us much about the inside
of the patterns of Hashem. Nos enseñan a nosotros muchos de estos detalles de los patrones de Hashem And the expectation of his kingdom. y las expectativas de su reino. The higher standard given to the priesthood Este estándar mayor dado al sacerdocio is a greater example, and it shows us that we must persevere and hold fast. es un ejemplo mayor y nos muestra que nosotros debemos de perseverar y de hold fast, de Estar firmes estar firmes in the instructions with great zeal, with great, be zealot and jealousy. en estas instrucciones con un gran Celo. celo, ser celotes. The Haftorah today also speaks about the instructions. La Haftorah también hoy nos habla de las instrucciones And it's a great example of Hashem's faithfulness to those who remain faithful. y es un gran ejemplo de la fidelidad de Hashem para aquellos que permanecen fiel, In him que permanecen fiel a él and in his instructions. y a sus instrucciones. The prophet Ezekiel goes on to repeat pretty much all the priestly laws found in the Torah. El profeta Ezequiel prácticamente repite las leyes sacerdotales que se encuentran en la Torah. The importance here is also the era and the time in which was given to the prophet. Lo importante aquí es también la era y el tiempo, el momento en el cual se le fue dada a los profetas, Al profeta Ezequiel. al profeta Ezequiel. And the condition of the people of God at that time. Y la condición del pueblo de Dios en aquel momento. So all of you need to go to Ezekiel chapter 44, verse 1. Así que todos vamos a ir a Ezequiel 44, el verso 1. Empezando el verso, we'll start in verse 1. Vamos a comenzar con el verso 1. We're going to go through verse 16. Y vamos a ir del 1 al 16. Anybody that has read Ezekiel knows that anything, maybe chapter 40, speaks a lot about the third temple. Y aquellos que han leído el libro de Ezequiel saben que en el capítulo 40 en adelante habla del tercer templo. It speaks also about the condition of the people prior to going into these chapters. Y también habla sobre la condición de estas personas antes de entrar a estos capítulos. Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Of God's people. Okay, so we're going to start in verse 1. Así que él va a comenzar con el verso 1. Then he brought me back by the way of the outer gate of the sanctuary, the one facing east, and it was shut. Adonai said to me, this gate will remain shut, and it will not be open, and no one will go through it, because Adonai, the God of Israel, has gone through it. Hint, therefore, it is to be kept shut. Only the prince, since he is a prince, is to sit there to eat the meal before Adonai. He is to enter through the vestibule of the gate and leave the same way. Then he brought me through the north gate to the front of the house. I looked, saw Adonai's glory filling the house of Adonai. And I fell on my face. Adonai said to me, human being, pay attention. See your eyes and hear with your ears everything I tell you about all the regulations of the house of Adonai and all about his Torah. Pay attention to who can enter the house. Is everybody entering the house? And who must be excluded from the sanctuary? You are to tell the rebels, the house of Israel, that this is what Adonai Elohim says. House of Israel, enough of all your disgusting practices. You brought in foreigners, uncircumcised in both heart and flesh, to be in my sanctuary and profane it. Yes, my house. When you offer my food, the fat of the blood, thus in addition to all the disgusting practices, they broke my covenant instead of taking care of my holy things yourself. You have put these people in charge of my sanctuary. Here's what Adonai Elohim says. No foreigner uncircumcised of both heart and flesh is to enter my sanctuary, and no foreigner living among the people of Israel. Rather, the Leviim, who went away from me when Israel went astray, going astray after their idols, they will bear the consequence of their guilt.
but they are to serve in my sanctuary. They will have charge of the gates of the house, and of serving in the house they will slaughter and burnt offerings and the sacrifice for the people. And they will attend and serve them. Because they served them in the presence of their idols and became an occasion of sin for the house of Israel, I am raising my hand against them, says Adonai Elohim, and they will bear the consequence of their guilt. They will not approach me to serve me in the office of Kohen, or approach any of the holy things, or the especially holy things, but they will bear their shame for the disgusting practices they committed. Yet I will put them in charge of the house and all its maintenance and everything to be done in it. And here's the connection. However, the Kohanim, who are Leviim and descendants of Zadok, who took care of my sanctuary when the people of Israel went astray from me, they are the ones who will be approaching me and serve me, and it is they who will attend me and offer me the fat and the blood, says Adonai Elohim, and they will enter my sanctuary, approach my table to minister to me and perform my service. Verso 1. Entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él, como príncipe, se sentará allí para comer pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Miré y he aquí, la gloria del Señor llenaba la casa del Señor y me postré sobre mi rostro. Y el Señor me dijo, Hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo acerca de todos los estatutos de la casa del Señor y acerca de todas sus leyes. Y fíjate bien en cuanto a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, son ya demasiadas todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Cuando introdujisteis extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. Cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la sangre, invalidasteis pues mi pacto. Esto además de todas vuestras abominaciones. No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Y aquí el verso 15, aquí está la conexión. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Zadok, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. What is the meaning of these passages?
¿Cuál es el significado de este pasaje? You can clearly say there's consequences to their sin. Claramente dice que hay consecuencias por su pecado. Much more so because they are Kohen. Mucho más porque ellos son sacerdotes, Cohen. So if you look at yourself now after Yeshua's Korban, Así que si tú te ves a ti mismo ahora después de el sacrificio de Yeshua, and later on we see the connection about us being called king and priest. Y más tarde vemos la conexión de nosotros siendo llamados reyes y sacerdotes. How much more we are accountable ¿Cuánto más somos nosotros responsables of carrying on his name, like we discussed earlier, de llevar su nombre, como discutimos anteriormente, when we transgress against his statutes and his Torah? cuando nosotros transgredimos en contra de sus estatutos en la Torah? So you see here, there's always consequences to sin. Así que, como puedes ver aquí, siempre hay consecuencias para el pecado. There is atonement, there is forgiveness, but there is consequences. Hay expiación, hay perdón, pero siempre hay consecuencias. But you'll see also that there is a reward for those who remain. Pero también tú puedes ver aquí que hay una recompensa para aquellos que permanecen. It means here that in the Messianic age to come, the temple will be rebuilt. Y quiere decir aquí que en la era mesiánica el templo va a volver a ser reconstruido. And who is going to be working in the temple? ¿Y quién va a estar trabajando en el templo? Who has been ordered in the Torah to be the priest in the temple? ¿Quién ha sido ordenado en la Torah para ser el sacerdote en el templo? The sons of Zadok, Los hijos de the Sadoc. Levites, the sons of Zadok, Los hijos de Sadoc, los and the levitas. Levites. Because you see here, the sons of Zadok can only approach the Holy of Holies. Porque tú ves aquí que los hijos de Sadoc son los únicos que se pueden acercar al lugar santísimo And be called Kohen Gadol. y ser llamados Cohen Gadol. So we have here the establishment of what will be the Messianic kingdom to come temple. Así que tenemos aquí el establecimiento de lo que ha de venir en la era mesiánica en el templo, The third temple. el tercer templo. And we look here the honor that is given for those who have remained. Y vemos aquí el honor que se le da para aquellos que han permanecido, Who stayed away que se quedaron lejos from Avodah Zarah or idolatry, de la idolatría, who stayed away from apostasy. que se quedaron lejos de la apostasía. Here it says only the sons of Zadok can approach the most holy place. Y aquí dice que solamente los hijos de Sadoc pueden ser los que pueden acercarse a este lugar And most holy, santísimo. right. The rest must bear the consequences and live with their actions. Los otros tienen que cargar las consecuencias y vivir con sus acciones. The entire passage found here in the chapters here of the book of Ezekiel speak about this messianic expectation. Aquí este pasaje entero habla sobre esta expectativa mesiánica And how the priestly laws that were laid in the Torah y cómo las leyes sacerdotales que fueron establecidas en la Torah, in their original form en su manera original, are going to carry forward into the messianic kingdom with a Levitical priesthood. se van a llevar repíteme eso, Carry forward se van a llevar o van a llevarse consigo al reino mesiánico con los levitas. al reino mesiánico con los levitas. And it was them, the priests, who were originally entrusted with training the people about Torah. Y fueron ellos, los sacerdotes, los que originalmente se les dio la responsabilidad de la Torah And to teach the people. y enseñar a las personas, al pueblo. If you recall, they taught the people and make distinction between the holy and the not holy. Si ustedes recuerdan, ellos le enseñaron al pueblo y ellos hicieron distinción de lo que era santo y lo que no era santo. Or profane, O profano, profano, or common. o común. They were entrusted with say what's tamei or tahor, what's clean and what's unclean.
A ellos se les dio la responsabilidad de enseñar lo que era puro y lo que era impuro under the law of Moses. bajo la ley de Moisés. So you see here where it speaks about order and who is basically over the people. Así que tú puedes ver aquí que está hablando sobre orden y quién está liderando sobre el pueblo. Ezekiel stated exactly that was brought by the priesthood and to the priesthood down in chapter 22 when we read here passages in verse 23 to 29. Él lo explica. Y Ezequiel lo explica cuando leemos en chapter 22. En el capítulo 22. Starting in verse 23. Comenzando en el verso 23, 23, perdón. We're going to start in 23, chapter 22. Y vamos a empezar en Ezequiel capítulo 22, verso 23. The word of Adonai came to me, human being, tell her this, you are a land that is neither cleansed nor rained on in day of fury. There is a conspiracy of prophets in it, like a roaring lion tearing up the prey, and they have devoured people, seized wealth and valuables, and widowed many in it. And here it comes. Her Kohanim have done violence to my Torah, profaned my holy things, made no difference between the holy and the common, and not distinguished between the unclean, the clean, hidden their eyes from my Shabbats, and profaned me among themselves. And it goes on to say, her leaders in it are like wolves, tearing up the prey to shed blood and destroy people in order to benefit unjustly. Her prophets have plastered for them with whitewash, seeing false vision and divining lies for them, saying, thus says Adonai Elohim, when Adonai Elohim has not spoken. The people of the land have extorted, robbed, wronged the poor and needy, and unjustly oppressed the foreigners. El verso 23. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que desgarra la presa, han devorado almas. De las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas lo han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y han cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Do you think that describes our condition? ¿Crees tú que esto describe nuestra condición? It basically, God's patterns work in cycles. Básicamente, los patrones de Dios trabajan en ciclos. And we spoke about the Aharit Yamin, or the last days. Y nosotros hablamos sobre los últimos días. So leading up to the coming of the Messiah, it must be the last days. Así que leading up to the coming of the Messiah, en la espera de la venida del Mesías, it is the last days, los últimos días. Son los últimos días. Right before what he restores everything, which is Ezekiel's, right before Ezekiel is giving this, before he gives the message of hope. A Ezequiel se le está dando esto justo antes de él dar el mensaje de esperanza, which is that the restoration of that house of Israel. El cual es la restauración de esa casa de Israel. He gives this description of how low they have gone. Él da la descripción de cuán bajo ellos habían llegado. How perverse they have become. Cuán pervertido ellos
ellos estaban o they have become. ellos habían llegado a estar. So we need to understand, beloved, that we must remain vigilant. Así que, amados, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de permanecer vigilantes. Because Hashem does not change. Porque Hashem no cambia. So before the Messianic age can come, así que antes de que la era mesiánica pueda venir, we must separate ourselves from all that is unholy. Debemos separarnos de todo aquello que no es santo. And be like the sons of Zadok. Y debemos ser como los hijos de Sadoc. That is our premise. Esa es nuestra premisa. Let's go to our next slide. So we're going to go briefly through some of these points here. Así que vamos ahora a ir brevemente a través de estos diferentes puntos en nuestra próxima diapositiva. And every year, as we go through our Torah cycle, we arrive to Parashat Emor, and we speak about the Moadim. Y todos los años, al nosotros llegar a nuestro ciclo de la Torah, nosotros llegamos a la Parsha Emor, la cual hablamos de los Moadim. What are Moadim? They are the appointed times. ¿Y cuáles son los Moadim? Son estos tiempos señalados. And it reads in Vayikra 23, verse 2, speak unto the Bnei Israel and say unto them concerning the Moadim of Hashem, which you shall proclaim to be a Mikra Kodesh. Even these are my Moadim. In the first month of the 14th day of the month, between sundown and complete darkness, comes Pesach for Adonai. Del 2 al 5. Yes. Y dice en Levíticos 23, 2 al 5. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habéis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas señaladas por el Señor. Santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. So in this portion, we find all these instructions about when to make a convocation of these set-apart times. Así que en esta porción nosotros encontramos las instrucciones de cuándo hacer una convocatoria de este grupo de tiempos separados o asignados por Hashem. In previous years, we've taken the time to go a little bit into detail with these specifics, but for the sake of time, we're going to skip around and take a couple in consideration. En años anteriores, nosotros nos hemos tomado el tiempo de entrar en detalle, pero por razones de tiempo vamos a tocarlas brevemente. And if you're really interested in hearing a message, especially I'm talking now to the Spanish community for those who follow our program in Yeshiva Shuvu Spanish. Y si estás interesado en seguir este mensaje, y ahora estoy hablando aquí especialmente para nuestro hermano que habla en español y que siguen el programa Sabía Usted. If you want to hear more about the feast, that you're interested in a feast series, let us know and leave it in the chat that you're interested in having a whole series on the Moadim. Si estás interesado en que tengamos una serie completa de las fiestas de los Moadim, déjanos saber en el chat o comunícate con nosotros. Y esto es para los hermanos que hablan español y que siguen el programa Sabía Usted. So we can do something and put it on Yeshiva Shuvu Spanish. We already have something in our website and also under teachings that we can read there in English. Y esto... We already have something in English in the English website that they can read about the Moadim. Y esto es también nosotros en el website tenemos pero está en inglés, tenemos información sobre los diferentes Moadim, las diferentes fiestas. So I just wanted to put that side note. Y solamente quería pues mencionar eso. The Moed mentioned here, really, we must take note, and they're very important in their purposes.
la fiesta que se menciona aquí, debemos nosotros de tomar nota que son muy importantes They're given to by Hashem to his people y son dadas por Hashem para su pueblo, to be observed perpetually. para que sean observadas perpetuamente. And they are parallel images of the life of the Messiah of Israel and of the Messianic kingdom. Y son una imagen paralela del Mesías y del reino que ha de venir. Parashat Emor is so significant that it's actually read 3 times each year. La Parcha Emor es tan significativa y tan importante que se lee 3 veces al año. During the month of Iyar, like we're reading it now in the counting of the Omer. Durante el mes de Iyar. Cuando estamos contando el Omer. During the Pesach. Durante la Pascua. And as a special reading, and during Sukkot as a special reading. Durante la Pascua y durante Sukkot como una lectura especial. And we spoke last week about sanctifying his name and sanctification and what it means to be Kedoshim. Y nosotros hablamos la semana pasada sobre santificar su nombre, sobre santificar a Hashem, la santificación y lo que quiere decir es ser Kedoshim. That's the same thing that what these Moadim or these set apart times are doing. Y eso es lo mismo que estos Moadim, estos tiempos separados están haciendo. So you can't be considered Kedoshim if you're not setting apart these appointed times. Así que tú no puedes ser considerado un Kedoshim si tú no estás observando y separándote para esta fiesta. Because as you read here, there are sanctuaries of time, they're holy times, set apart from the common time. Porque como tú lees aquí, estos son tiempos santos que son separados del tiempo común. For the advancement of our spiritual growth. Para el avance de nuestro crecimiento espiritual. Next slide. Vamos a la próxima diapositiva. I could have started like it starts here in the Torah portion with Shabbat, but I am going to start with Rosh Chodesh. Pude haber empezado como empieza aquí con el Shabbat, pero yo voy a empezar con el Rosh Chodesh. Because I know Sabbath was established in creation. Porque yo sé que el día de descanso fue establecido en la creación. Way before the establishments of these feasts found here in Leviticus 23. Mucho antes del establecimiento de estas fiestas que nosotros vemos aquí. So, the establishment of the beginning of the months to me also is extremely important. Así que el establecimiento del comienzo de los meses para mí también es extremadamente importante. And you find that in Exodus chapter 12. Y tú puedes encontrar eso en Éxodo capítulo 12. It says, and the Lord spoke to Moses, saying in Aaron and the land of Egypt, saying, this month shall mark for you the beginning of the months, and it shall be the first of the months of the year for you. All it means is... El capítulo 12, verso 1. Well, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. So it's establishing when the beginning of the month starts, right here. Y esto aquí está estableciendo dónde el comienzo del mes empieza. How would we know if the days, if the month starts on a given day or a number of days? ¿Cómo nosotros sabemos si el mes comienza en un día dado específico o en un número de días? So that was established, and you can read about it. That's established there in Numbers chapter 10. Y eso fue establecido y tú lo puedes leer aquí en Números capítulo 10. First, in creation, because we know that the day starts with the evening, and there was a night and morning. Primero en la creación, porque sabemos que el día comienza cuando se pone el sol y luego hubo la noche y el día. And then here Numbers 10, where it says, and of your joyous occasions, meaning all the Moedims, your fixed festivals and new moon days, you shall sound the trumpets over your burnt offerings and your sacrifices.
Y el número 10 lo voy a traducir de lo que él tiene ahí. Y en tus días gozosos, que son los Moadim, ¿verdad? Tus Festivales. que ya están establecidos y las lunas y los días nuevos de luna, tú debes de sonar las trompetas sobre tus ofrendas de holocausto y tus sacrificios de bienestar. Okay, so setting these items, the biblical Jewish calendar is transcendental. Así que el establecer estas cosas, este calendario bíblico judío es trascendental. In order to be able to follow the appointed times. Para que entonces tú puedas seguir estas fiestas bíblicas, estos tiempos separados. If you don't know when the month starts, si tú no sabes cuándo comienzan los meses, or which month you're in, o en qué meses tú te encuentras, you're missing the appointed time. Entonces vas a perder estos tiempos señalados, estas fiestas bíblicas. There is an interesting process which they use back in biblical times. Hay un proceso muy interesante que usaban tiempo atrás, en tiempos bíblicos. In biblical times, very important, way back. En tiempos bíblicos, mucho tiempo atrás. And it was established, obviously, through the Jewish people. Y fue establecido, obviamente, a través del pueblo judío. And there must be 2 witnesses. Y deben de haber 2 testigos. That it will spot the new moon. Que puedan ver la luna nueva. And that process should be informed to the Sanhedrin or the head of the Sanhedrin. Y ese proceso debe ser informado al Sanedrín o al líder del Sanedrín. Al Nasi, or the prince of the Sanhedrin. Al Nasi o al príncipe del Sanedrín. And he will issue the order to establish and said the month has begun. The new moon has been spotted. Y él va a dar la orden y él va a decir la nueva luna se ha visto. Or ratify that there was a new moon spot. O ratificar que sí, de hecho, se vio la luna nueva. There is a story in the Talmud speaking about some rabbis arguing. Hay una historia en el Talmud que habla sobre unos rabinos que están discutiendo. They were arguing because they didn't believe the 2 witnesses. Ellos estaban discutiendo porque sobre el conteo, porque ellos no le creían a los 2 testigos. Rabbi Ben Hyrcanus and Rabbi Ben Hananiah, el rabino Ben Hyrcanus y el rabino Ben Hananiah are well-known Tanas. Son muy bien conocidos Tanas. Tanaim or rabbis of this era. Tanaim o rabinos de esta era. And they were arguing because they did not believe the witnesses. Y ellos estaban discutiendo porque, como dije, no le creían a los testigos. And they went to the Nasi of the Sanhedrin. Y ellos fueron al Nasi, al que dirige, ¿verdad? El Sanedrín. Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel. And argued their position, saying that they will not celebrate Yom Kippur on the day spotted by these 2 witnesses. Y le dijeron que ellos no iban a celebrar Yom Kippur en el día en que estos 2 testigos dijeron que habían visto la luz. Why? Because Yom Kippur is the 10th day of the month of Tishri. ¿Por qué? Porque Yom Kippur es el 10º día del mes de Tishri. So you don't know where the month starts? You don't know. Así que if you don't know where the month starts, así que si tú no sabes dónde comienza el mes, you won't know where that 10th day is. Tú no vas a saber dónde va a caer ese día número 10. And you will be off. Y vas a estar fuera de tiempo, count. Fuera de conteo. So, what happened? Así que sucedió. The Nazis said, no, this is where the month starts. Y el nazi dijo, no, aquí fue donde empieza el mes. I believe the witnesses. Yo le creo a los testigos. And those 2 rabbis said, okay, we're going to celebrate it on our own or not on a separate day, the following day. Y esos 2 rabinos dijeron, okay, nosotros lo vamos a celebrar en otro día, en el día siguiente. So this is not unlike what we see today. Así que esto no es nada diferente de lo que nosotros podemos ver hoy en día. But listen what happened to this story. Pero mira lo que sucedió con la historia. They went to a 3rd rabbi. Ellos fueron a un tercer rabino. Because they were students of a very famous Rabbi Akiva. Porque ellos eran estudiantes de un rabino muy famoso, Akiva.
And they asked them, what should they do? Y ellos le preguntaron qué debemos hacer. And Rabbi Akiva was very wise. Y el rabino Akiva era muy sabio. He says the order is, and he uses a Hebrew term, atem. The order is how you should count the days to the new month. Él le dice, el orden es un término hebreo, atem. Which means that we should do this together. Atem, like ata, like you. You should count, or you count for yourselves, is what it really means. Que lo debemos de hacer juntos. Tú cambias, dice, tú cuentas para ti mismo. Right, but when we do atem means it's a corporate. Pero cuando nosotros hacemos atem es algo corporativo. So you can be counting as an individual. Así que tú puedes estar contando como un individuo. But the authority lies on the Nasi of the Sanhedrin. Pero la autoridad recae en el Nasi del Sanedrín. So he says we count or we accept what atem means is we count ourselves as a unit. Así que nosotros contamos y atem quiere decir aceptar el conteo como una unidad. So you must accept the decision of the Nasi. Así que tienes que aceptar la decisión del Nasi. And move on. Y seguir hacia adelante. So the authority here and the order was placed for a reason. Así que la autoridad y el orden aquí fue puesta por una razón. And this is Torah. Y esto es Torah. We have differences right there within Israel. Tenemos diferencias ahí mismo en Israel. And they also have to accept the authority given. Y ellos también tienen que aceptar la autoridad dada. Today we have calendars that determine Rosh Chodesh. Hoy nosotros tenemos calendarios que determinan el Rosh Chodesh. Under the authority of the Jewish people. Bajo la autoridad del pueblo judío. They determine it's about the average of the moon cycle is about 29 and a half days. Ellos determinan, es como el averaje de los ciclos de la luna, es como 29 o 29.5 days. Días. In whatever time zone. En cualquiera que sea el time zone. But we do it together under that authority. Pero lo hacemos todos juntos bajo esa autoridad. And that has been entrusted over 3,000 years. Y eso se le ha dado a ellos, esa responsabilidad sobre más de, ¿cuántos años? 3,000 años. 3,000 años. So, we're not doing it according to what NASA says. Y no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que dice NASA. Or some other new calculation you came up with. O cualquier otra nueva cálculo que sale a la luz. But we do it together as a people. Pero lo hacemos todos juntos como un pueblo. Now, darkness, as you see here referred to, is always associated to exile. Y como tú puedes ver aquí, que la oscuridad siempre está asociada al exilio. Or separation from Hashem. O separación de Hashem. But always the new moon is associated with resurrection. Pero la luna nueva siempre es asociado a la resurrección. New beginnings. Nuevos comienzos. So everything we see here regarding the feast, Rosh Chodesh, and everything tied up to a time frame has a messianic connection. Así que todo lo que podemos ver aquí conectado a la luna nueva o a este tiempo específico tiene una conexión mesiánica. So then let's go to our last one for today. Así que vamos a la última, el último punto por hoy. We're not going to get into all the Moadim. We're just going to get into Shabbat, which is really not part of the Moadim. No vamos a entrar en todos los Moadim. Vamos a entrar en Shabbat, que realmente no es el Moadim. Because it's actually put before he starts explaining the Moadim. Porque el Shabbat es puesto antes de que él empiece a explicar los Moadim. Why? Because Shabbat was instituted from creation. ¿Por qué? Porque Shabbat fue instituido desde la creación. And passed through Noah. Y fue pasado a Noé. To Shem. A Shem. And to the descendants of Shem for generations. Y a los descendientes de Shem por generaciones. So we spoke about every Moed being a convocation or a declaration. Y nosotros hablamos sobre cada Moed siendo una convocatoria o una declaración. Mikra Kodesh, which that's what it means.
un Mikra Kodesh, que eso es lo que significa, which means it's to give testimony of Hashem's greatness and His glory. el cual quiere decir dar testimonio de la grandeza y de la gloria de Hashem In that specific appointed time. en ese tiempo señalado específico. And when all of us do this, Y cuando todos nosotros hacemos esto, we are sanctifying His name estamos santificando su nombre as we observe them. porque los estamos observando. Look at here, Leviticus 23, verse 3. Mira aquí Levíticos 23, verso 3. 3. Sheshet Yamin shall work be done, but the Yom HaShevi'i is the Shabbos of Shabbaton, a Mikra Kodesh. You shall do no work therein. It is a Shabbos to Hashem in all your dwellings. All it means is 6 days shall you labor and do no work, but the 7th day is a Shabbat, a holy convocation. You shall do no work in it. It is a Shabbat to Hashem in all your dwellings. El verso 3 solamente. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Why does the Torah bring the subject of Shabbat again here? ¿Por qué la Torah vuelve y trae de nuevo el tema de Shabbat? The Shabbat was ordained for from creation, the sages say. El Shabbat fue ordenado desde la creación, Instituted. fue instituido desde la creación And not by the courts. y no por las cortes. And what I mean by the courts, now you can understand why Rosh Kodesh is so important. Y cuando yo digo las cortes, ahora tú puedes entender por qué el Rosh Kodesh es tan importante. Because the beginning of the month is determined by the courts and it sets the calendar of the Moedim. Porque el comienzo del mes es establecido por las cortes y establece el orden de los Moadim. Shabbat cannot be changed by the courts. El Shabbat no puede ser cambiado por las cortes. With this, it teaches that if a person honors the Moadim and keeps them properly, it's like honoring the Shabbat. Con esto, él enseña que si una persona guarda los Moadim, es como honrando el Shabbat. That's what some of the rabbis says. Even is cited by Rashi. Eso es lo que algunos de los rabinos dicen, aún hasta citado por Rashi. But others say it's even more. Pero otros rabinos dicen que es mucho más. Shabbat is an elevation. It's more. Shabbat es una elevación, es más. The most common thought is Shabbat, although a set apart time, is way out in another class. El pensamiento más común es que Shabbat, aun cuando es un tiempo separado, está como en otra clase. If you remember what we read about the bringing the sacrifices during the feast or during the Moedim. Si tú te recuerdas lo que nosotros leímos de traer los sacrificios durante los Moedim, durante la fiesta. There is no ordinance for Shabbat to bring an offering made by fire, like in every Moedim. No hay una ordenanza para Shabbat para traer una ofrenda por fuego como lo hay en los otros Moedim. So Shabbat is a symbol of rest. Así que Shabbat es un símbolo de descanso. It means rest. Quiere decir descanso. Set apart in time, each and every week for us to enjoy with Him. Separado en el tiempo todas las semanas para nosotros descansar con Él. Listen to this. Yeshua Himself called Himself the Lord over the Sabbath. Escucha esto. Yeshua mismo se llamó el Señor sobre el Sabbath, sobre el día de descanso. Mark 2:28 states the Sabbath was made for men, not men for the Sabbath. En Marcos 2:28, él dijo que el Sabbath, el día de descanso, fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de descanso. And in Matthew 11:28 it states, "Come to me, all you are who are labor and heavy laden, and I will give you rest." Shabbat. Y en Mateo 11:28 él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a dar que descanso, Shabbat. So my advice to you that are running like crazy for Shabbat is about to start and we have not guarded it, making it a priority, everything else. Así que mi consejo para todos nosotros que estamos corriendo como loquitos
para el Shabbat que está a punto de comenzar y que no lo hemos guardado. So making a priority so that we will enter into a great expectation of what seeing the King of Kings is all about. Hacer una prioridad para que nosotros entremos con una gran expectativa para ver lo que el Rey de Reyes entrando Into his court. It's entering his courts. está entrando en sus cortes With thanksgiving, like we read here when we first began our service. con acción de gracias, como leímos cuando comenzamos nuestro servicio, Like David wrote in the Psalms. como David escribió en los Salmos. If we're not doing that, we're wasting a whole bunch of energy. Y si nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos perdiendo mucha energía And missing the whole meaningness and how meaningful and how blessed it is, the Shabbat is. y perdiendo cuán significativo y de bendición es el Shabbat. So Shabbat is not about laying down in a couch like a potato. El Shabbat no es venir y acostarte en un sofá como una papa. Hashem knows we've done a lot of that, especially in these days. Y Hashem sabe que nosotros hemos hecho mucho de eso, especialmente en estos días. Shabbat is about engrossing ourselves in His goodness. It's about His fellowship and His peace. Shabbat es engrossing, esa palabra en español. Sumergirnos en Él. Sumergirnos nosotros en su bondad. Uh-huh. Es sobre su camaradería. Y su paz. Y su paz. Shabbat is His way to draw us near to Him. El Shabbat es la manera, es el camino para acercarnos de cerca a Él. Unlike any other day of the week, in unison as a community. A diferencia de cualquier otro día de la semana, lo hacemos unidos como una comunidad. See, most of the week, everybody has their own time. Oh, I have my time of fellowship. I have my time of prayer. I have my time of this or my time of that. Por lo general, durante la semana, pues todo el mundo tiene su propio tiempo de camaradería, su propio tiempo de oración, su propio tiempo de esto, de aquello. See, the people of Israel have understood the power behind being together. El pueblo de Israel ha entendido el poder detrás del estar unidos. And this is how they preserve themselves over the ages. Y así es como ellos se han preservado a través de los años. Despite all their faults. It's by what? Despite all their faults. A pesar de todas las otras cosas, See, they de pray. todas las fallas, They get together 3 times a day to pray. ellos se reúnen 3 veces al día para orar. This is the meaning behind that, the power behind prayer. Este es el significado, el poder que está detrás de la oración. Not only as individuals, No solo como individuos, but as a community. pero sino como una comunidad. Everyone needs to cultivate this in their homes and make it a continual blessing. Todo el mundo debe de cultivar esto en sus hogares y hacerlo una bendición continua. As it was instituted in creation, Shabbat. Como fue instituido, en la creación, el Shabbat. Shabbat does not come once a year. El Shabbat no viene una vez al año. You see here, verse 3 says, Sheshet Yamin, every 6 days. Como puedes ver aquí en el verso 3, dice, viene cada 6 días. And it comes every 6 days for a reason, Y viene cada 6 días por una razón. because we need it. Porque nosotros lo necesitamos And Hashem knows it, y Hashem lo sabe and because He loves us. y porque Él nos ama. Don't compromise Shabbat. No comprometas tu Shabbat. Don't make it a burden. No lo hagas una carga. You should make it your joy. Lo debes de hacer tu gozo. It should be an expectation. Debe de ser una expectativa. I know I was talking to somebody in the congregation, and they said, well, Shabbat is coming. It's Friday. I'm beat up, but Shabbat is coming. Y yo sé que yo le estaba hablando a una persona en la congregación que le estaba diciendo que Shabbat ya viene. Yo estoy bien cansado. He tenido una semana fuerte, pero Shabbat viene.
and you get an injection, you get lifted. Y es como si te pusieran una inyección y te levanta. Why? Because Shabbat is exactly that. Is the intent of Shabbat is to bring you to a higher madrega, as they say in Hebrew, to bring you to a higher level. Porque es exactamente esto, la intención del Shabbat es para traerte a un nivel mayor, Not common. no algo común, A place of holiness, un lugar de santidad, closer to Him. para que estés cerca de Él, más cerca de Él. That's why Shabbat is a Yom Tov, Es por eso que Shabbat es un Yom Tov, which means it's a good day. el cual quiere decir un buen día. A good day to be with Hashem. Un buen día para estar Separated. con Hashem, para estar separado con So, Hashem. you know, to all of you that have endured with us this Shabbat, Para todos aquellos de ustedes que han permanecido con nosotros en este Shabbat have not fallen asleep in this Shabbat, y no se han quedado dormidos en este Shabbat and have not passed out during this y message. no se han desmayado durante este mensaje, You still have a few hours to enjoy this Shabbat with your family, todavía tienen unas cuantas horas para disfrutar este Shabbat con su familia, with Hashem, with His Word, con Hashem, con su palabra, to give thanks and to continually come into His courts, para darle gracias y para continuamente entrar en sus cortes not wasting energy, y no gastando energía, not wasting energy, not wasting your time, but actually grabbing the opportunity of this set apart time. y no perdiendo tu tiempo, sino que actualmente tomando este momento, This opportunity esta of this set apart time. oportunidad de este tiempo separado, Because Shabbat was instituted from creation, porque el Shabbat fue instituido en la creación and no courts can change it. y ninguna corte lo puede cambiar. So to all of you, I want to wish you a Shabbat Shalom before we dismiss you. Así que para todos ustedes yo les quiero desear un Shabbat Shalom antes de que terminemos nuestro servicio. And we're going to dismiss you, obviously, whether it be Kata Kohanim with the Aaronic blessing. Y le vamos a despedir obviamente con la bendición de Aarón. And we want to wish you an early Shavuot Tov. Continue to count the Omer. Have an expectation. Y le queremos desear un Shavuot temprano, continúen contando el Omer y tengan una expectativa. The expectation is when you count the Omer is that you are going to, you're preparing yourself to be the bride. Y la expectativa es que cuando tú cuentas el Omer, tú te estás preparando para ser la novia. Right, because it was there in Sinai, in the foot of the mountain, they were betrothed, the people of Israel. Porque fue en los pies de la montaña donde el pueblo fue comprometido, se comprometió con Hashem. With Hashem, like a bride does to a groom. Como una novia se compromete con su novio. So our expectation is that as we continue to count the Omer, is that soon, very soon, Así que nuestra expectativa es, al nosotros continuar contando el Omer, es que pronto, muy pronto, we have a revelation, an expectation of His presence, nosotros tengamos una nueva revelación de su presencia. an expectation of His presence, a new impartation. Una expectativa de su presencia, impartation, una nueva Bueno, que imparte de su presencia más en una nueva manera. So I am going to dismiss you that with the Birkat HaKohanim here. Y él va a hacer ahora la bendición y si tienen alguna petición, alguna necesidad, déjennos saber, lo pueden poner en el chat. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And may the Lord lift up His countenance upon you and grant you peace, perfect peace. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yitzah Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom.
of Yeshua Meshikenu Asa Shalom, in the name of Yeshua, our Messiah, the Prince of Peace. Amen, Amen. and amen. Well, Shabbat Shalom. Thank you for joining us today. I'll bless you. Many blessings. Stay tuned, okay? Bye-bye.